Muchos marxistas y anarquistas llaman migajas y parches a los logros de la socialdemocracia, pero son los primeros en colgarse la medalla cuando los socialdemócratas logran cosas como el Podemos y Sumar, dices tú. Sí, mira, el problema siempre va a ser el mismo, y a ver si logro explicarlo esta vez. Los marxistas creen que tienen los medios para lograr un objetivo determinado y están comprometidos totalmente, ideológica, emocional e intelectualmente con los medios. La socialización de todos los medios de producción, el partido único con la dictadura del proletariado, la planificación centralizada de la economía y la entrega de libertades a cambio de derechos. Ellos creen que la receta o las distintas recetas que se han generado dentro del marxismo, algunas leninistas, otras maoístas, otras trotskistas, pero ese es el camino y se va a lograr el resultado seguro. Que nunca se haya logrado es un mero incidente. Que los países que han adoptado este camino no han llegado ni siquiera a darle un mínimo de dignidad, de decencia, de buena vida a sus habitantes, pues es una falla menor. El sufrimiento de millones es que no lo hicieron bien. Ese no era verdaderamente el comunismo. Cuando llegas a situaciones como la que está Cuba ahora, donde el hambre ya está acampando a sus anchas por toda la isla y ya no pueden acusar a los Estados Unidos de un embargo que no existe, un embargo menor que además está roto a cada rato porque alimentos y medicinas son dos cosas que no están en el embargo, lo encuentran muy difícil de defender. La socialdemocracia no tiene este cuerpo doctrinal dogmático. Mira, lo que hay que hacer es resolver los problemas de la gente. Que hay que privatizar o que hay que socializar un medio de producción determinado, una fábrica. El dueño no está pagando los impuestos, trata mal a los empleados y ha cometido delitos que las leyes nos permiten quitarle a la fábrica, pues vale, se la quitamos. Vamos a socializarlo todo. No, espérate. ¿Qué da mejores resultados? ¿Qué es lo que consigue que haya educación? Pues la educación pública, ¿vale? Entonces, ¿quemamos las escuelas privadas? Déjalas. Bueno, entonces la sanidad pública, sí, la sanidad pública da resultados. La vivienda, la promoción de la vivienda, sí. Oye, pero es que no estás privatizando, no estás socializando los medios de producción. No estoy en eso. Había una frase que decía, creo que era George Orwell en El camino a Wigan Pier, cuando dice, mientras los marxistas están haciendo la revolución mundial, algunos otros prefirieron conformarse con que los niños en las escuelas infantiles tengan sillitas pequeñas y mesitas pequeñas para que estén cómodos y darle a la gente pues, salud y educación y formas de salir adelante, ¿no? Pues sí, somos tibios, pero funciona. Funciona. Cuando ves los países donde las instituciones socialdemócratas funcionan, la sanidad, la educación, las pensiones, la vivienda, la redistribución de la riqueza por la vía de impuestos, dices, funciona. No hay miseria. O si hay miseria, es una miseria muy localizada y con otra serie de problemas sociales que no se han abordado a tiempo. En España sería el caso del pueblo gitano, por ejemplo, donde hay una enorme pobreza todavía. Pero se abordará, pero tenemos los mecanismos para buscar cuál será la mejor solución. No estamos vendidos a un camino, estamos vendidos a una meta. Cuando la gente me dice, ¿por qué en Dinamarca no hay salario mínimo? Pues no lo hay porque no hace falta, los sindicatos son muy fuertes y tienen convenios colectivos magníficos donde los trabajadores reciben salarios que aquí no se pueden ni soñar. Entonces no hace falta el salario mínimo. Hay países donde hace falta, hay países donde no hace falta. ¿Cuándo se usa el salario mínimo? Cuando se necesita. El chiste es obtener los resultados que quieres, que los trabajadores tengan un ingreso disponible para tener una vida digna. Ese es nuestro gran horror socialdemócrata.